Mi nombre es Alejandra y a los 33 años nunca esperé estar sentada en el salón de mis padres sintiéndome como en una negociación empresarial en lugar de una reunión familiar. Como asesora financiera, creía entender todo sobre el dinero y las relaciones. Eso fue hasta que mi abuela falleció el mes pasado, dejándome una herencia que de repente hizo que todos actuaran de manera extraña. Cuando recibí ese mensaje de mi padre solicitando una reunión familiar formal, se me cayó el alma a los pies. Al entrar en su casa esa tarde, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Entonces mis padres soltaron casualmente la bomba sobre el dinero de mi herencia. Antes de continuar con mi historia, déjame saber de dónde estás viendo esto en los comentarios. Pulsa ese botón de suscribirte y prepárate para un viaje loco sobre familia, dinero y hasta donde llegué para proteger lo que era legítimamente mío. Mi abuela Marta era más que familia para mí. Era mi mentora, mi confidente y, honestamente, la persona que me moldeó en quien soy hoy. Desde que tengo memoria, nuestros almuerzos dominicales eran sagrados. Mientras otros niños de mi edad veían dibujos animados, yo estaba sentada frente a la abuela Marta en su cafetería favorita, escuchando sus historias sobre crecer en tiempos difíciles y la sabiduría financiera que adquirió en el camino. Marta tenía una forma de explicar el dinero que tenía sentido incluso para una niña de 7 años. Dividía sus tortitas en secciones, diciéndome, esta parte es para vivir, esta para ahorrar, esta para dar, y esta pequeña para disfrutar hoy. Así se construye riqueza, Alejandra, no teniendo todo lo que quieres ahora, sino planificando para mañana. Esas lecciones se me quedaron grabadas. A los 12 años, ya tenía mi propio sistema de presupuestos. A los 16, abrí mi primera cuenta de inversión con dinero ahorrado de cuidar niños. Marta revisaba mis extractos con orgullo en los ojos, sin decirme qué hacer, pero haciendo preguntas que me guiaban a tomar mis propias decisiones. Mi hermano Andrés, 3 años menor que yo, tenía una relación completamente diferente con el dinero. Mientras yo ahorraba, él gastaba. Mientras yo planificaba, él vivía el momento. Esta diferencia marcada se convirtió en la característica definitoria de nuestra relación como hermanos. Nuestros padres respondieron a esta diferencia de maneras preocupantes. Cuando Andrés se gastaba su paga en cómics y chucherías antes de que pasara la mitad de la semana, le daban un extra. Cuando olvidaba ahorrar para una excursión escolar, lo cubrían. No eran incidentes aislados, eran patrones. Recuerdo cuando tenía 17 años, había estado ahorrando durante 6 meses para comprar un portátil para la universidad. El día que iba a comprarlo, Andrés estrelló su bici contra los enanitos del jardín de la señora Pérez mientras intentaba una acrobacia. En lugar de hacerle trabajar para pagar los daños, mis padres cogieron dinero de mi fondo para el portátil, prometiendo devolvérmelo. Nunca lo hicieron. Trabajé un mes extra en la biblioteca local para compensarlo. Esta dinámica continuó en la adultez. Me mudé para asistir a la universidad con una beca parcial, trabajando a media jornada para cubrir el resto. Mientras tanto, Andrés fue a una universidad privada cara, suspendió la mayoría de las asignaturas y fue rescatado por nuestros padres cada semestre. Construí mi carrera en asesoría financiera paso a paso. Mientras Andrés saltaba de empleo en empleo, siempre con alguna excusa sobre entornos tóxicos o jefes que no entendían su potencial. A pesar de todo, mantuve una relación con mi familia. No era perfecta, pero era lo que tenía. Conducía 2 horas para visitarles cada 2 meses. Escuchaba a mis padres alardear del último proyecto de Andrés, aunque sabía que probablemente fallaría, y me mordía la lengua cuando me pedían si podía ayudarles con su currículum de nuevo. La abuela Marta era mi refugio en estas dinámicas familiares. Ella veía a través de los patrones y me animaba a establecer límites mientras seguía siendo compasiva. Siempre me decía, la familia es importante, Alejandra, pero no a expensas de tu propio bienestar. Cuando a Marta le diagnosticaron cáncer en estadio 4 el año pasado, me destrozó. Los 6 meses siguientes fueron un borrón de visitas al hospital, llamadas nocturnas y tratar de hacerla cómoda. Me tomé tiempo libre en el trabajo para estar con ella en esas últimas semanas, mientras Andrés la visitó solo 2 veces, ambas pidiéndole dinero para una idea nueva de negocio de food truck. Tras su fallecimiento, el duelo me golpeó en oleadas. Estaba bien un momento, y al siguiente me encontraba sollozando en el pasillo de cereales del supermercado porque veía su marca favorita de avena. Marta me había dicho que me dejaría algo en su testamento, pero nunca discutimos detalles. El dinero nunca fue la base de nuestra relación, así que no pregunté. A estas alturas de mi vida, había construido una carrera sólida como asesora financiera. Tenía mi propio piso en la ciudad,
Una cuenta de jubilación saludable y suficientes ingresos disponibles para viajar cuando quería. No era rica ni mucho menos, pero era financieramente estable de una manera que me enorgullecía, especialmente antes de los 40. Entonces llegó el mensaje de mi padre 3 semanas después del funeral de Marta. Necesitamos una reunión familiar este viernes. Por favor, llega a casa a las 6. Hay asuntos financieros importantes que discutir. La formalidad era extraña. Nuestra familia no hacía reuniones. Hacíamos comidas navideñas caóticas y cenas de cumpleaños ocasionales, pero nunca reuniones. Algo no encajaba. El trayecto en coche a la casa suburbana de mis padres esa tarde de viernes me dio tiempo para pensar. El sol del atardecer proyectaba sombras largas en la autopista mientras repasaba el mensaje de mi padre en mi mente. Asuntos financieros importantes podía significar cualquier cosa, pero combinado con el tono formal y el momento tras la muerte de la abuela, mis instintos me decían que era sobre la herencia. Aparqué en la entrada familiar, notando que Andrés ya había llegado. Su nuevo coche deportivo plateado parecía fuera de lugar junto a mi sedán práctico. Para alguien supuestamente en apuros financieros, siempre conseguía cosas bonitas. Respiré hondo, cogí la botella de vino que había traído y me dirigí a la puerta principal. Mamá abrió al primer golpe, su sonrisa un poco demasiado brillante, su abrazo un poco demasiado apretado. Cariño, estás aquí. Pasa, pasa. Tu padre y Andrés están en el salón. La casa olía a lasaña de mamá, mi favorita, lo que inmediatamente me pareció sospechoso. Solo la hacía cuando quería algo o intentaba suavizar un golpe. Papá se levantó para saludarme con un apretón de manos torpe en lugar de su habitual abrazo de oso. Buenas tardes, Alejandra. Me alegra que pudieras venir con tan poco aviso. Algo en su tono empresarial me envió un escalofrío por la espalda. Este no era mi papá, el profesor de historia de instituto que coleccionaba vinilos antiguos. Era alguien más, alguien con una agenda. Andrés estaba repantigado en el sofá, apenas levantando la vista de su móvil. Hola, hermana, murmuró, con la manga subiéndose para revelar un reloj que reconocí como de lujo, valorado en al menos 5.000 euros. Calculé rápidamente cuántos meses de alquiler podría cubrir eso para alguien supuestamente ahogado en deudas. Hicimos una charla forzada mientras mamá se afanaba trayendo aperitivos mucho más elegantes que en nuestras reuniones familiares habituales. Noté que sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba queso y galletas en una bandeja que nunca había visto antes. No dejaba de mirar a papá como buscando reassurance. Mientras la ayudaba a llevar bebidas al salón, vi un montón de papeles en la mesa del comedor. Las palabras Último Testamento eran visibles en la hoja superior antes de que mamá los cubriera apresuradamente con un camino de mesa. ¿Qué son esos documentos, mamá?, pregunté casualmente. Su risa fue demasiado aguda y rápida. Oh, nada importante ahora. Disfrutemos un poco de tiempo familiar antes de la cena, ¿vale? La evasiva levantó otra bandera roja. En ese momento, recuerdos de escenarios similares de mi infancia me inundaron. La vez que Andrés estrelló el coche familiar y no me dejaron usarlo para mi entrevista de trabajo. La Navidad en que mi regalo fue un jersey mientras Andrés recibió un portátil para la universidad. La forma en que hipotecaron de nuevo la casa para financiar el primer startup fallido de Andrés pero no pudieron contribuir a mi fondo universitario. Nos sentamos en el salón, un tableau incómodo de normalidad forzada. Mamá se sentó al borde del asiento. Papá no dejaba de mirar su reloj, y Andrés pasaba por su móvil, sonriendo ocasionalmente a algo en la pantalla. La tensión era palpable. Tras lo que pareció una eternidad discutiendo el tiempo y cotilleos del barrio, papá carraspeó y se enderezó. Bueno, creo que hemos esperado lo suficiente. Vamos al propósito de esta reunión. Las palabras colgaban en el aire como una guillotina a punto de caer. Mamá apretaba su servilleta tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Andrés por fin dejó su móvil, de repente interesado en la conversación. Como asesora financiera, he estado frente a clientes teniendo conversaciones difíciles sobre dinero cientos de veces. Reconocería las señales en cualquier sitio, los gestos nerviosos, las frases de apertura ensayadas, la disposición estratégica de asientos. Mis padres me habían colocado en el asiento caliente, enfrentándome a los tres. Esto no era una discusión familiar. Era una emboscada. Papá cruzó las manos sobre la rodilla,
adoptando lo que reconocí como su postura de conferencia de director en reuniones de padres y profesores. Alejandra, sabes que la familia es lo más importante del mundo para tu madre y para mí. Creemos en apoyarnos mutuamente en las buenas y en las malas. La calidad ensayada de sus palabras me ponía la piel de gallina. Asentí lentamente, ya preparándome para lo que viniera. Mamá intervino, con los ojos ya brillantes de lágrimas que aún no se había ganado el derecho a derramar. Tu hermano ha pasado por un momento realmente duro últimamente. La economía es tan difícil para los jóvenes emprendedores. Me mordí la lengua para no recordarle que a los 30 años, Andrés difícilmente era un joven víctima de fuerzas económicas y que yo trabajaba en finanzas y entendía la economía bastante bien. En su lugar, simplemente pregunté, ¿qué está pasando? Andrés soltó un suspiro dramático. Su expresión era remordimiento practicado con un toque de derecho asomando. Hice algunas inversiones que no salieron bien, y tengo acreedores pisándome los talones. Nada que no pueda manejar eventualmente, pero ahora es bastante intenso. Papá fue al grano más directamente de lo que esperaba. Hemos estado discutiendo la herencia que la abuela Marta te dejó. La forma en que dijo te llevaba una nota de resentimiento, como si el que mi abuela me quisiera lo suficiente para dejarme algo fuera un acto de traición familiar. Dado la situación de Andrés y el hecho de que a ti te va tan bien financieramente, continuó papá, hemos decidido que el curso de acción más sensato sería usar tu herencia para saldar las deudas de Andrés. La forma casual en que soltó esta bomba, como si simplemente me dijera que cambiaban el menú de la cena, me dejó momentáneamente sin habla. Mantuve mi exterior compuesto, una habilidad pulida a lo largo de años de reuniones con clientes durante caídas del mercado. Pero por dentro, un volcán de emociones erupcionó. No estaban preguntando. Habían decidido sobre mi herencia sin mí. Mamá debió interpretar mi silencio como consideración porque añadió rápidamente, siempre has sido la responsable, cariño. Tienes tu maravilloso trabajo y tu piso. No necesitas realmente este dinero como lo necesita Andrés. La implicación de que mi estabilidad financiera, resultado de años de duro trabajo y planificación cuidadosa, de alguna manera justificaba tomar lo que era legítimamente mío, me hizo hervir la sangre. Pero mantuve la cara neutral, decidiendo en ese momento que recopilar información era más importante que expresar indignación. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté, con voz firme. Andrés debe unos 250.000 €, dijo papá. Casi me atraganté. Era significativamente más de lo que esperaba. Y conociendo a mi abuela, probablemente la mayoría, si no todo, de lo que me había dejado. Ya hablamos con el abogado de Marta, añadió mamá. Y su voz tenía el tono ligeramente culpable que reconocía de la infancia cuando había leído mi diario o rebuscado en mis cajones. Dijo que podría haber algo de papeleo, pero como somos familia, debería ser sencillo redirigir los fondos. La realización de que habían contactado al abogado de la abuela a mis espaldas antes de hablar conmigo se sintió como un golpe físico. Pero su declaración contenía un error crítico que me dijo que no tenían el panorama completo, y decidí dejarle seguir cavando su propio agujero. ¿Puedes contarme más sobre estas deudas?, pregunté directamente a Andrés. Se removió incómodo, claramente sin esperar ser interrogado, solo préstamos empresariales mayormente y algo de tarjetas de crédito. Papá intervino un poco demasiado rápido. El último emprendimiento de restaurante de Andrés tuvo desafíos inesperados. La ubicación no era ideal, y hubo problemas con el contratista. Pero oí por nuestro primo Samuel que iba bien antes de cerrar, dije inocentemente. De hecho, pensé en invertir en él yo misma en un momento. Mamá y papá intercambiaron miradas mientras Andrés de repente se interesó mucho en su vaso de agua. Bueno, hubo complicaciones, dijo mamá vagamente. Presioné más. ¿Qué tipo de complicaciones requieren 250.000 € para arreglar? Andrés espetó de repente. ¿Por qué importa? El negocio falló. Tengo deudas y tú estás sentada sobre un montón de dinero que ni siquiera ganaste. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar a la familia. La máscara se había caído, revelando el verdadero derecho debajo. Los ojos de mamá se abrieron horrorizados por su estallido mientras papá intentaba suavizar las cosas. Lo que tu hermano quiere decir es que esta es una oportunidad para ayudar a alguien a quien quieres en un momento difícil, dijo papá, su tono condescendiente como si explicara algo a una niña. Eso es lo que hace la familia. Asentí lentamente, luego pregunté algo cuya respuesta ya sospechaba.
¿Puedo ver un desglose de estas deudas? Si estoy considerando ayudar, me gustaría saber exactamente qué implica. El pánico que cruzó sus tres caras confirmó mis sospechas. Había más en esta historia. Bueno, están repartidas en diferentes cuentas, murmuró Andrés. Seguí presionando, mis instintos de asesora financiera activándose. ¿Hablamos de préstamos empresariales, personales, tarjetas? ¿Qué? Mamá intervino, claramente intentando redirigir. Los detalles no son realmente importantes, cariño. Lo importante es ayudar a tu hermano a ponerse de pie. Recordé lo que la abuela Marta siempre decía sobre problemas de dinero. Respondí inocentemente. Decía, el diablo está en los detalles, y no puedes arreglar lo que no enfrentas. Honestamente, la mención de mi abuela hizo que mamá se encogiera visiblemente. Había culpa allí, lo que me decía volúmenes. No es todo deuda estrictamente empresarial, admitió Andrés finalmente, con un toque de desafío en la voz. Necesitaba un lugar para vivir. Así que parte es la entrada de mi piso y transporte para reuniones con clientes. Así que eso es el coche. El resto es, ya sabes, gastos de vida mientras construía el negocio. Piso de lujo, coche deportivo, gastos de vida que aparentemente incluían un reloj de 5.000 euros. Esto no era deuda de un emprendimiento fallido. Era financiación de estilo de vida. Discúlpame un momento, dije, levantándome. Necesito usar el baño. Mientras me alejaba, oí a mamá susurrar frenéticamente. ¿Crees que va a aceptar? Necesitaba un momento a solas para procesar lo que pasaba. Al cerrar la puerta del baño, me di cuenta con claridad dolorosa de que mis propios padres veían mi responsabilidad financiera no como algo de lo que enorgullecerse, sino como una oportunidad para explotar. Me eché agua fría en la cara en el baño, intentando calmar la tormenta de emociones que amenazaba con abrumarme. El espejo reflejaba a una mujer que parecía compuesta por fuera mientras se desmoronaba por dentro. Tomé varias respiraciones profundas, recordando las técnicas que mi terapeuta me había enseñado para momentos de crisis. Mirando alrededor del baño familiar, noté pequeños signos de extravagancia que no estaban en mi última visita. Una encimera de mármol nueva, toallas de diseño, jabón caro en un dispensador de cristal. ¿De dónde salía este dinero si estaban tan preocupados por las deudas de Andrés? Decidí tomar un riesgo calculado. En lugar de volver inmediatamente al salón, me deslicé silenciosamente por el pasillo hacia el despacho de mi padre en casa. La puerta estaba entreabierta, y podía oír el murmullo de mi familia aún discutiendo en el salón. El despacho estaba meticulosamente organizado como siempre, pero una carpeta dejada conspicuous en el escritorio llamó mi atención. Finanzas de Andrés estaba escrito con la letra precisa de mi padre, mi corazón latiendo fuerte. La abrí rápidamente. Lo que encontré confirmó mis peores sospechas. No era la primera vez que rescataban a Andrés. Había registros de préstamos anteriores totalizando más de 100.000 euros en los últimos 5 años solos. Ninguno había sido devuelto. También había capturas de pantalla impresas de publicaciones en redes sociales de Andrés mostrando vacaciones lujosas en Bali y Suiza que misteriosamente coincidían con cuando decía estar trabajando incansablemente en su negocio fallido. Lo más condenatorio era un email impreso de la exnovia de Andrés, Sara, fechado 6 meses atrás, advirtiendo a mis padres que Andrés tenía un problema con el juego y había pedido dinero prestado a gente peligrosa. Aparentemente habían ignorado sus preocupaciones por completo. Rápidamente tomé fotos de los documentos más importantes con mi móvil, luego oí pasos acercándose. Deslicé la carpeta de vuelta y fingí examinar las fotos familiares en la estantería de mi padre cuando mi madre apareció en la puerta. Alejandra, ¿qué haces aquí? Su voz llevaba una nota de sospecha. Sonreí inocentemente, solo mirando fotos antiguas. Echo tanto de menos a la abuela Marta a veces. Mencionar a mi abuela causó exactamente la reacción que esperaba. La cara de mamá se suavizó con culpa y me guió de vuelta al salón sin cuestionarme más. Mientras caminábamos, tomé una decisión rápida y susurré. Mamá, ¿puedo llamar a mi amiga Jessica rápidamente? Prometí decirle si estaría disponible para un brunch mañana. Mi madre, ansiosa por volver a la sesión de manipulación que habían planeado, asintió distraídamente. Hazlo rápido, aunque... Tu padre quiere finalizar las cosas esta noche. Entré en mi antiguo dormitorio, ahora convertido en habitación de invitados, y llamé a Jessica,
Mi mejor amiga desde la universidad y la única persona en quien confiaba completamente. Contestó al segundo tono. Ale, ¿no estás en casa de tus padres esta noche? Mantuve la voz baja. Yes, no vas a creer lo que está pasando. Mi voz se quebró ligeramente mientras explicaba rápidamente la situación. La indignación de Jessica fue inmediata y validante. ¿Estás de broma? Están intentando robarte tu herencia para tu hermano holgazán después de todo lo que me has contado sobre cómo lo favorecen. Lo sé, susurré. Y ahora tengo evidencia de que está jugando y mintiendo sobre sus deudas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó Jessica. Respiré hondo. Voy a dejarles pensar que lo estoy considerando mientras recopilo más información. Pero, Jess, hay algo que no les he dicho aún. Algo que la abuela Marta y yo arreglamos antes de que muriera. Jessica jadeó mientras explicaba el resto. Ale, eres un genio. ¿O lo era tu abuela? Santo cielo. Por primera vez desde que llegué a casa de mis padres, sonreí genuinamente. Tengo que volver antes de que sospechen. Te llamaré mañana con actualizaciones. Tras colgar, tomé un momento para componerme. El dolor de darme cuenta de que mi familia me veía como nada más que un recurso financiero era agudo, pero debajo había una resolución de acero. No era la pusilánime, que claramente pensaban que era. Cuando volví al salón, adopté una expresión ligeramente incierta, dejándoles pensar que su manipulación funcionaba. Creo que entiendo mejor la situación ahora, dije con cuidado. Andrés, estas deudas suenan realmente abrumadoras. Mi hermano asintió ansiosamente, probablemente pensando que estaba a punto de aceptar su esquema. Ha sido realmente estresante, hermana. Apenas puedo dormir por las noches. Lo dudaba mucho dado el reloj de lujo y el coche deportivo, pero me guardé ese pensamiento. Solo tengo unas pocas preguntas más, dije. ¿Cuándo empezaron estas deudas de juego? La habitación se quedó completamente en silencio. La cara de mamá perdió color y papá se enderezó, sus ojos entrecerrándose. ¿Qué deudas de juego? Preguntó papá bruscamente. Nunca mencionamos juego. Fingí confusión. Oh, solo asumí dado la cantidad y la urgencia que podría haber algunas deudas menos convencionales involucradas. 250.000 euros es mucho para solo gastos empresariales. Andrés se removió incómodo. No es juego. Son inversiones que no pagaron. ¿Como criptomonedas o apuestas deportivas? Pregunté inocentemente. El destello de pánico en sus ojos me dijo que había dado en el clavo. Mamá intervino rápidamente, intentando redirigir la conversación de nuevo. La naturaleza de las deudas no es importante, Alejandra, dijo firmemente. Lo importante es que tu hermano necesita ayuda, y estás en posición de darla. Asentí lentamente. Tienes razón en que la familia debería ayudarse. Siempre lo he creído. Por eso intenté ayudar a Andrés con su currículum el año pasado y por eso ofrecí revisar su plan de negocio gratis. Papá sintió una abertura. Exacto. Y esta es solo otra forma en que puedes ayudar. Hice una pausa, luego pregunté la pregunta que había estado reteniendo. ¿Por qué la abuela Marta no dejó nada a Andrés? Seguramente habría querido ayudarle también si sabía que estaba en tal apuro. El silencio incómodo que siguió fue ensordecedor. Finalmente, papá carraspeó. Tu abuela tenía ideas anticuadas sobre la gestión del dinero, dijo despectivamente. No entendía los desafíos de ser emprendedor en la economía de hoy. La forma en que menospreciaban a mi abuela, que había sido más financiera que todos ellos juntos, hizo que la ira ardiera en mí. Pero mantuve la expresión neutral, sabiendo que el momento adecuado para revelar lo que sabía aún no había llegado. Entonces, ¿qué exactamente me estáis pidiendo que haga? ¿Firmar algo? ¿Transferir la herencia cuando llegue? Pregunté, fingiendo considerar su propuesta. Mamá se iluminó inmediatamente, pensando que hacía progreso. El abogado dijo, solo necesitas firmar unos documentos redirigiendo los fondos. Podemos ayudar con todo el papeleo. ¿Y si hago esto, qué pasa después? ¿Andrés recibirá asesoramiento financiero? ¿Empezará a devolver las deudas que ya os debe? Andrés bufó. No necesito asesoramiento. Solo necesito un borrón y cuenta nueva. Papá puso una mano de advertencia en su brazo.
Lo que tu hermano quiere decir es que con esta pizarra limpia, podrás ser más responsable en adelante. La mentira colgaba en el aire entre nosotros. Sabía, y sospechaba que ellos sabían que yo sabía, que nada cambiaría. Esto sería otro rescate en una larga línea de comportamientos habilitadores. Solo necesito tiempo para pensar en todo esto, dije finalmente. Es una gran decisión. El alivio en sus caras era palpable. Pensaban que me tenían enganchada. Si supieran lo que venía. 6 meses antes de esta incómoda reunión familiar, me senté junto a la cama del hospital de mi abuela, sosteniendo su mano frágil mientras dormitaba. Los médicos le habían dado 3 meses como máximo, aunque al final desafiaría sus expectativas y viviría casi 5 más. Marta siempre había sido terca así. Cuando abrió los ojos, aún había esa agudeza familiar en ellos pese a los medicamentos y el dolor. Alejandra, dijo suavemente, necesito hablar contigo de algo importante a solas. Miré alrededor de la habitación vacía del hospital confundida. Estamos a solas, abuela. Sonrió débilmente. Bien. Necesito que llames a Francisco Patterson por mí. Es mi abogado. Su número está en mi móvil. La seriedad en su tono me hizo obedecer sin pregunta. Encontré el contacto y marqué, poniendo el teléfono en altavoz. Marta, contestó una voz masculina. ¿Cómo te sientes hoy? Como si me estuviera muriendo, Francisco, replicó mi abuela con su franqueza característica. Pero mientras mi mente aún está clara, necesito hacer cambios en mis arreglos. Tengo a Alejandra conmigo. Es la que te conté. Me sorprendió esto. Nunca había conocido al señor Patterson, ni sabía que mi abuela me había discutido con él. Señor Patterson, profesional pero cálido en su tono, dijo, «Hola, Alejandra. Tu abuela habla muy bien de ti. Lamento que nos conozcamos en estas circunstancias». Tras algunos saludos breves, mi abuela fue al grano. «Francisco, necesito cambiar cómo Alejandra recibe su herencia. No confío en que mi hijo y su mujer respeten mis deseos una vez que me vaya». La directez de su declaración me impactó. «Abuela, papá nunca». Me cortó con un apretón gentil de mano. «Escúchame, Alejandra. Quiero a mi hijo, pero lo conozco. Siempre he habilitado a tu hermano, y eso es en parte culpa mía por no ser más firme cuando crecía. Pero lo que importa ahora es proteger lo que he trabajado toda mi vida para construir». El señor Patterson habló. «Marta, ¿estás pensando en la opción de fideicomiso que discutimos?» «Sí», confirmó. «Quiero todo movido a un fideicomiso irrevocable con Alejandra como única beneficiaria». «¿Podemos hacerlo rápido?» «Podemos», le aseguró. «Redactaré el papeleo y lo traeré mañana». «¿Qué pasa con el testamento existente?» «Déjalo estar», dijo, sorprendiéndome de nuevo. «Déjales pensar que ese es aún el plan». Por fin encontré mi voz. «Abuela, no entiendo qué pasa». Me miró con una mezcla de amor y tristeza. «Tus padres me han pedido dinero para las deudas de Andrés durante años. Siempre me negué porque sabía que no le ayudaría a largo plazo. Cuando les conté el mes pasado sobre mi diagnóstico, lo primero que preguntó tu padre fue cómo se dividiría mi patrimonio». La revelación se sintió como un puñetazo en el estómago. No podía creer que mi padre fuera tan insensible. «Cometí el error de decirles que te dejaba la mayor parte de mi patrimonio», continuó. Vi la mirada que intercambiaron, y supe entonces que intentarían quitártelo. «Pero papá», no, el señor Patterson interrumpió gentilmente, «he sido abogado de Marta durante 30 años, Alejandra. Confía en mí cuando digo que hemos visto este patrón antes con tu hermano. Tu abuela está siendo prudente, no paranoica». Durante las semanas siguientes, mientras la salud de mi abuela fluctuaba, trabajé estrechamente con el señor Patterson para establecer el fideicomiso. Transferimos todos los activos significativos de mi abuela, propiedades, inversiones, cuentas de efectivo a un fideicomiso irrevocable con términos estructurados cuidadosamente. Al principio, sentí una culpa tremenda por el secreto. Eran mis padres, después de todo. Pero cada vez que visitaba a mi abuela, compartía otra historia sobre mi padre preguntando por sus finanzas o Andrés llamando con alguna emergencia nueva requiriendo fondos. Estas conversaciones reforzaban que sus preocupaciones eran válidas. El fideicomiso estaba diseñado con varias características importantes. Primero, se estableció mientras mi abuela aún vivía,
lo que significa que los activos ya se transfirieron antes de su muerte y no pasarían por testamentaria. Segundo, tenía provisiones específicas para cómo usar el dinero, incluyendo mi educación, vivienda y eventualmente la educación de mis propios hijos. Tercero, y más importante, contenía lenguaje explícito que impedía préstamos o regalos a mis padres o hermanos sin aprobación del señor Patterson como cofideicomisario. Cuando establecíamos el fideicomiso, había argumentado contra provisiones tan estrictas. ¿Y si Andrés realmente necesita ayuda algún día? Pregunté. ¿No debería decidirlo yo misma? Mi abuela me fijó con su mirada penetrante. Alejandra, siempre has tenido un corazón tierno, y eso es hermoso. Pero conozco a mi hijo y nieto. Jugarán con esa ternura hasta drenarte. Si Andrés realmente cambia y realmente necesita ayuda, puedes peticionar a Francisco, y juntos tomaréis una decisión sabia. Esto es protección, no castigo. El señor Patterson añadió, en mi experiencia, si tu hermano se reforma genuinamente, tener que pasar por un proceso formal para recibir ayuda le beneficiará. Reforzará la responsabilidad. El día que finalizamos el fideicomiso, mi abuela pareció ganar nueva energía. Está hecho, dijo con satisfacción. Ahora puedo enfocarme en el tiempo que me queda sin preocuparme por lo que viene después. El fideicomiso se mantuvo completamente confidencial. En lo que a mis padres concernía, el testamento original de mi abuela permanecía en vigor, que me dejaba la mayor parte de su patrimonio con pequeños legados para ellos y Andrés. Las únicas personas al tanto de la existencia del fideicomiso éramos yo, el señor Patterson y su asociado que ayudó a redactar los documentos. Cuando mi abuela falleció 2 meses después, quedé devastada, pero también agradecida por el tiempo que habíamos tenido para despedirnos adecuadamente. En el funeral, noté a mi padre hablando intensamente con un hombre que luego identifiqué como el señor Valverde, el abogado de testamentaría que manejaría el testamento. Parecían pensar que eran sutiles, pero sus frecuentes miradas en mi dirección me decían todo lo que necesitaba saber. En las semanas siguientes, continué mi farsa de ignorancia. Cuando mi padre mencionó casualmente que habría papeleo para firmar respecto al patrimonio de la abuela, asentí sin compromiso. Cuando Andrés de repente empezó a llamarme regularmente tras años de contacto mínimo, fingí no notar el interés repentino en mi vida. Mientras, el señor Patterson me mantenía actualizada sobre las maquinaciones de fondo. Tu padre me ha contactado 3 veces preguntando por el timeline de distribución de activos, me dijo en una de nuestras llamadas. Parece particularmente interesado en activos líquidos. ¿Y el fideicomiso? Pregunté ansiosamente. ¿Estás seguro? Absolutamente blindado, me aseguró. A menos que elijas contarles, no tienen forma de acceder a esos activos. El testamento que piensan que gobierna el patrimonio es esencialmente una cáscara vacía. Todos los activos mayores se transfirieron antes de la muerte de tu abuela. Para mantener la ilusión, permitimos que el proceso de testamentaría procediera para la pequeña cantidad de activos que quedaron fuera del fideicomiso. Esto daría a mis padres y hermano la impresión de que el proceso avanzaba normalmente mientras la mayor parte de la herencia ya estaba segura. El arreglo del fideicomiso no era solo sobre proteger el dinero. Era sobre honrar los deseos de mi abuela y los valores que me había inculcado. No había trabajado toda su vida, ahorrando cuidadosamente e invirtiendo sabiamente, solo para que su legado se despilfarrara en deudas de juego de Andrés y compras de lujo. La parte más dura era mantener este secreto de mi familia. Pese a sus fallos, les quería. Cada vez que consideraba confesar, recordaba las palabras de mi abuela, te drenarán. Y así mantuve la pretensión, esperando ver hasta dónde llegarían. Cuando llegó el mensaje de mi padre solicitando la reunión familiar, supe que el momento de la verdad se acercaba. Había pasado 6 meses preparándome para esta confrontación, pero eso no la hacía más fácil. La realización de que mis padres me veían como nada más que una solución a los problemas de Andrés era desgarradora. Pero mientras me sentaba en mi dormitorio de infancia tras hablar con Jessica, sentí una extraña calma. Mi abuela había visto venir esto y me había dado las herramientas para protegerme. Ahora era hora de usarlas. Volví al salón con nueva resolución, encontrando a mi familia exactamente como les había dejado. Papá pareciendo empresarial. Mamá ansiosa y Andrés intentando y fallando en ocultar su anticipación. Claramente habían estado discutiendo cómo manejarme mejor mientras estaba fuera. Creo que entiendo mejor la situación ahora,
dije, sentándome de nuevo. El alivio en sus caras fue inmediato. Mamá extendió la mano para apretar la mía. Sabía que lo entenderías, cariño. La familia tiene que unirse. Asentí lentamente. La familia es importante. La abuela Marta me enseñó eso. Al mencionar a mi abuela, un destello de incomodidad cruzó la cara de mi padre, pero se recuperó rápido. Tu abuela querría lo mejor para todos nosotros, dijo confiadamente. Decidí seguir el juego un poco más. Entonces, ¿cuáles son exactamente los siguientes pasos aquí? Asumo que tenéis papeleo listo. Papá se iluminó visiblemente. Sí, de hecho. El señor Valverde proporcionó unos formularios. Solo necesitan tu firma, y luego cuando el patrimonio se libere de testamentaría, los fondos irán directamente a pagar las obligaciones de Andrés. La forma casual en que discutía redirigir mi herencia aún me aturdía. Pero mantuve la compostura. ¿Y cuánto tardará esto? La testamentaría debería completarse en las próximas semanas, explicó papá. El señor Valverde dice que avanza sin problemas. Andrés, incapaz de contenerse más, intervino. Esto es un alivio tal, hermana. Ya puse una fianza en un local comercial para mi próximo proyecto. Va a ser grande esta vez. Lo siento. Su declaración confirmó mis sospechas. No solo planeaba pagar deudas existentes. Ya estaba gastando dinero que no tenía, contando con mi herencia. ¿Pusiste una fianza? Pregunté, fingiendo confusión. Pero pensé que estabas en apuros financieros. Mamá le lanzó una mirada de advertencia, pero Andrés solo se encogió de hombros. Tuve que moverme rápido en esta oportunidad. Una vez que esto de las deudas se aclare, estará en marcha. Papá intentó redirigir la conversación. Quizá deberíamos firmar esos papeles ahora mientras estamos todos juntos. Alcanzó su maletín junto al sofá. Era el momento. Respiré hondo, armándome de valor para lo que venía. Antes de hacer eso, hay algo que todos deberíais saber, dije calmadamente. 3 pares de ojos se fijaron en mí con variados grados de cautela. Tuve una conversación privada con la abuela Marta antes de morir. Continué sobre su patrimonio y sus deseos. Papá frunció el ceño. Lo que sea que te dijera, el testamento es claro. Y como ejecutores, tu madre y yo, no hay dinero en el patrimonio, interrumpí tranquilamente. La declaración colgaba en el aire por un largo momento antes de que mamá encontrara su voz. ¿Qué quieres decir con no hay dinero? Eso es ridículo. Tu abuela estaba bastante bien posicionada. Mantuve contacto visual con mi padre, que empezaba a parecer distinctly incómodo. 6 meses antes de morir, la abuela transfirió todos sus activos mayores a un fideicomiso irrevocable. El testamento que estáis tan ansiosos por ejecutar es esencialmente vacío. La cara de Andrés se contorsionó de ira. Eso es, él explotó. La abuela tenía dinero. Poseía su casa. Tenía inversiones. Todo en el fideicomiso, confirmé. El señor Patterson la ayudó a configurarlo específicamente para prevenir lo que estáis intentando ahora. La expresión de papá se oscureció peligrosamente. Estás mintiendo. Lo habríamos sabido. ¿Lo habríais? Pregunté tranquilamente. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de vosotros visitó a la abuela sin pedir dinero? ¿Cuándo pasasteis tiempo con ella? Porque queríais, no porque quisierais algo de ella. Mamá empezó a llorar, pero noté que las lágrimas parecían más frustradas que Sorrowful. Esto es tan injusto, sollozó. Somos tu familia. Ese dinero debería ayudar a todos nosotros. La ironía de su declaración no se me escapó. Si no hubiera estado preparada, lo habrían tomado todo sin pensarlo 2 veces, y ahora reclamaban injusticia. Papá pasó a intimidación, su voz bajando al tono que usaba cuando era adolescente en problemas. Alejandra, sea cual sea el juego que estás jugando, debe parar ahora mismo. Tu hermano necesita este dinero. Si estás intentando negociar una porción, dilo. Casi me reí de lo completamente que malentendía la situación. No estoy negociando. Os estoy informando de que los activos que intentáis acceder no existen en el patrimonio. Están en un fideicomiso conmigo como beneficiaria. Andrés saltó de pie. Está mintiendo. Tiene que estarlo. Su cara se había puesto de un rojo alarmante. Tú egoísta mimada. Siempre has pensado que eras mejor que yo. Andrés.
Mamá jadeó. Pero había poca convicción en su amonestación. Papá intentó otro enfoque, su tono suavizándose al que usaba cuando intentaba convencerme de prestarle mi coche a Andrés en el instituto. Alejandra, cariño, si lo que dices es cierto y no digo que lo crea, podemos trabajar con este fideicomiso. Aún puedes ayudar a tu hermano. Eso es lo que querría tu abuela. La manipulación era tan transparente que casi se sentía insultante. La abuela configuró específicamente el fideicomiso porque sabía que intentaríais tomar el dinero para Andrés, dije calmadamente. Me dijo que le habíais pedido durante años rescatarlo. Las lágrimas de mamá pararon abruptamente. Esa vieja nunca entendió el potencial de Andrés, dijo, su voz de repente dura. Siempre jugaba a favoritos contigo. La máscara había caído completamente. Saqué mi móvil y toqué la pantalla unas veces. ¿Sabíais que en España es legal grabar conversaciones en las que participa sin consentimiento de la otra parte? Pregunté conversacionalmente. Eso significa que solo una persona en la conversación necesita consentir ser grabada. La sangre se drenó de la cara de mi padre. ¿No has estado grabando esto? Sonreí sin humor. Desde el momento en que entré, cada palabra sobre tomar mi herencia, las deudas de juego de Andrés que intentasteis ocultar, el local comercial en el que ya puso fianza, contando con dinero que no es suyo todo. Papá se levantó abruptamente. Dame ese móvil, demandó. Me mantuve firme, no. Y antes de que se os ocurra algo, la grabación ya está respaldada en la nube. Jessica tiene acceso al igual que el señor Patterson. Mamá me miraba como si nunca me hubiera visto antes. ¿Cómo pudiste hacernos esto a tu propia familia? Susurró. La hipocresía era estupefaciente. ¿Cómo pude yo? Literalmente planeabais robar mi herencia. Finalmente permití que algo de mi ira se mostrara. Ni siquiera me preguntasteis. Decidisteis. Como si no tuviera voz en lo que pasa con lo que la abuela me dejó. Andrés, aún rojo y ahora paseando, me señaló acusadoramente. Piensas que eres tan perfecta con tu trabajo fancy de asesora financiera y tu estilo de vida responsable. No tienes idea de lo que es luchar. Me reí sin humor. Trabajé en 3 empleos para pagarme la universidad mientras tú suspendías la universidad privada que mamá y papá pagaron. Ahorré años para comprar mi piso mientras esperabas que te rescataran cada vez que tomabas una mala decisión. No me hables de lucha. Papá intentó un ángulo más. Si expones esta grabación, destruirás esta familia, dijo gravemente. ¿Es eso lo que quieres? No caí en el viaje de culpa. No planeo exponer nada a menos que me forcéis. Todo lo que quiero es que dejéis de intentar tomar lo que es legítimamente mío. Mamá se levantó, enderezando los hombros. Esto no ha terminado, Alejandra. Hay formas de rodear fideicomisos. Podemos impugnarlo. Permanecí calmada. El fideicomiso se estableció mientras la abuela estaba en plenas facultades con documentación médica para probarlo. Se completaron 6 meses antes de su muerte. Es blindado y el señor Patterson es uno de los mejores abogados de fideicomisos en el país. Pero adelante, gastad vuestro dinero en honorarios legales intentando romperlo. Ya no eres parte de esta familia, escupió Andrés venenosamente. En lo que a mí respecta, estás muerta para nosotros. Las palabras dolieron más de lo que quería admitir, pero mantuve la expresión neutral. Esa es tu elección, Andrés. Pero considera esto. Soy la única en esta habitación que no ha intentado robar a miembros de la familia. Cogí mi bolso y chaqueta, de repente ansiosa por estar en cualquier sitio menos allí. Por lo que vale, habría considerado ayudarte si hubierais sido honestos y realmente hubierais preguntado en lugar de intentar manipularme. Pero ese puente está quemado ahora. Papá hizo un intento final de bloquear mi camino a la puerta. Alejandra, no te vayas así. Podemos hablar racionalmente. Lo esquivé. No hay nada más que decir. El dinero está en el fideicomiso. Se queda en el fideicomiso. Y quizás algún día, cuando estéis listos para tener una relación que no se base en lo que podéis sacar de mí, podamos hablar de nuevo. Mientras salía por la puerta, oí la voz lacrimosa de mi madre. ¿Qué le diremos a la gente? Incluso en ese momento, su preocupación era por las apariencias, no por la relación que acababa de dañar irreparablemente. Entré en mi coche, manos temblando ligeramente mientras la adrenalina empezaba a bajar. Mientras me alejaba de la casa en la que crecí, sentí una mezcla compleja de emociones.
Tristeza por lo perdido, ira por su traición, pero también un sentido inesperado de liberación. Por primera vez en mi vida, estaba completamente libre de su manipulación. Mi abuela me había dado más que una herencia financiera. Me había dado la fuerza para defenderme y la sabiduría para reconocer cuando las relaciones se volvían tóxicas, incluso cuando esas relaciones eran con familia. Las semanas siguientes a esa reunión familiar explosiva fueron algunas de las más turbulentas emocionalmente de mi vida. Pese a saber que había hecho lo correcto, el distanciamiento de mi familia dejó un vacío que la distancia física no me había preparado. Hubo momentos en que cuestioné todo, preguntándome si debería haber encontrado un terreno medio, alguna forma de mantener lazos familiares mientras me protegía. Pero cada vez que mi móvil se iluminaba con un mensaje de mis padres esas primeras semanas, no era para disculparse o buscar comprensión. Era otro intento de manipulación. Tu hermano está devastado. Papá tiene dolores en el pecho por el estrés. ¿Cómo puedes hacernos esto? Cada mensaje confirmaba que había tomado la elección necesaria, dolorosa como era. Jessica se convirtió en mi roca durante este tiempo. Liberó su agenda el fin de semana tras la confrontación, apareciendo en mi puerta con comida reconfortante, vino y disposición a escuchar mientras procesaba todo. Habíamos sido amigas desde el primer año de universidad, cuando aún intentaba complacer a mis padres mientras establecía mi independencia. Había presenciado el patrón de comportamiento de mi familia durante más de una década. Hiciste lo que tenías que hacer, Ale, me aseguró mientras nos sentábamos en mi balcón, viendo el atardecer sobre el skyline de la ciudad. Tu abuela sabía exactamente lo que hacía al configurar ese fideicomiso. Te protegía porque te quería. Pero son mi familia, dije, expresando la duda que me mantenía despierta por las noches. ¿No se supone que ayudamos a la familia pase lo que pase? Jessica negó con la cabeza firmemente. La familia no intenta robarte. La familia no favorece a un hijo mientras explota al otro. Lo que hicieron no era amor. Era oportunismo. Sus palabras eran duras, pero resonaban con verdad. Con el tiempo, empecé a construir lo que los terapeutas llaman una familia elegida, una red de gente que genuinamente se preocupaba por mi bienestar sin condiciones ni expectativas. A través del señor Patterson, me sorprendió descubrir que no era la única que había experimentado la manipulación financiera de mi familia. Mi prima Elena se puso en contacto tras oír de nuestra confrontación, compartiendo su propia historia de cómo mis padres pidieron prestado dinero para el fondo universitario de Andrés y nunca lo devolvieron. Mi tía Susana, hermana de mi padre, que siempre me había dicho estaba distanciada porque era difícil, me contactó con una historia similar de explotación financiera. Encontrar estas conexiones ayudó a sanar algo del aislamiento que sentía. No estaba sola y no estaba loca por establecer límites. 3 meses después de la confrontación, tomé una decisión que honraba el legado de mi abuela de una manera que sabía que la enorgullecería. Establecí la Fundación de Alfabetización Financiera Martha Williams usando una porción de mi herencia para crear programas educativos para jóvenes adultos. La fundación se enfocaba particularmente en enseñar límites financieros sanos en relaciones, algo que mi abuela había intentado inculcarme desde temprana edad. Usando mis habilidades profesionales como asesora financiera, desarrollé currículos que combinaban gestión práctica de dinero con la inteligencia emocional necesaria para reconocer y resistir manipulación financiera. Cada vez que un estudiante compartía una historia de establecer límites sanos o hacer su primera inversión, sentía la presencia y aprobación de mi abuela. Mi viaje de sanación también incluyó terapia donde trabajé el duelo complejo de perder no solo a mi abuela sino a mi familia inmediata también. Mi terapeuta me ayudó a entender que el trato de mis padres hacia mí no era reflejo de mi valor sino de sus propios patrones insanos. No puedes cambiarles. El doctor Herrera me dijo durante una sesión particularmente difícil. Solo puedes cambiar cómo respondes. Y a veces la respuesta más sana es la distancia. Pese a esta sabiduría, 6 meses después de nuestra confrontación, hice un intento final de acercarme a Andrés. No con dinero, sino con algo que pensé podría ser más valioso, mi expertise profesional. Le envié un email ofreciendo asesoramiento financiero gratuito para ayudarle a desarrollar un presupuesto sostenible y un plan de devolución de deudas. Dejé claro que no ofrecía fondos, sino herramientas para manejar mejor sus finanzas. Su respuesta fue breve y cortante. A menos que ofrezcas ayuda real, no te molestes en contactarme de nuevo. Tu consejo no vale nada para mí.
Ese intercambio, aunque doloroso, proporcionó un cierre. Había extendido una rama de olivo que ofrecía ayuda real en lugar de habilitar, y la había rechazado. Podía avanzar sabiendo que lo había intentado. Casi un año después de la confrontación, mi móvil sonó con el número de mis padres. Casi no contesté, pero algo me impulsó a tomar la llamada. Alejandra. La voz de mi madre sonaba más pequeña de alguna manera, menos confiada de lo que recordaba. Necesitamos hablar. La conversación que siguió fue reveladora, aunque no de la forma que podría haber esperado. Su situación financiera había deteriorado. El último proyecto de Andrés había fallado espectacularmente, dejándoles responsables de préstamos que habían avalado. No llamaban para disculparse o reconstruir nuestra relación. Llamaban porque necesitaban dinero. Sé que hemos tenido nuestras diferencias, dijo mamá, evitando cuidadosamente mencionar su intento de robo, pero seguimos siendo familia, y la familia se ayuda en tiempos difíciles. La ironía de usar el mismo lenguaje que antes no se me escapó. Pero esta vez, estaba preparada. Me alegra ayudaros a encontrar un buen asesor financiero, ofrecí. Y puedo recomendar recursos para gestión de deudas, pero no proporcionaré fondos. Papá tomó el teléfono entonces, su tono oscilando entre ira y amabilidad forzada. Esto no es sobre asesoramiento, Alejandra. Necesitamos ayuda real. Seguro que ese fideicomiso tuyo tiene de sobra. Me mantuve firme en mis límites. Lamento que estéis en esta situación, pero no puedo daros dinero. Eso solo continuaría el ciclo que ha llevado a Andrés a este punto. La llamada terminó con mi padre llamándome egoísta y sin corazón, palabras que una vez me habrían devastado, pero ahora simplemente confirmaban que tomaba la elección correcta. Tan difíciles como fueron estas experiencias, me enseñaron lecciones sobre familia, dinero y autoestima que han moldeado quien soy hoy. Aprendí que la verdadera familia apoya tu crecimiento y respeta tus límites. Aprendí que la independencia financiera no es solo tener suficiente dinero. Es tener la fuerza para decir no cuando es necesario. Y lo más importante, aprendí que mi valor no se determina por lo que puedo proporcionar a otros, sino por la integridad con la que vivo mi vida. Mi abuela una vez me dijo, a veces lo más amoroso que puedes hacer es decir no. En ese momento, no entendía del todo qué quería decir. Ahora sí. Hoy, vivo una vida que creo que la enorgullecería. El fideicomiso que estableció me ha permitido no solo asegurar mi futuro, sino ayudar a otros a través de la fundación. He desarrollado amistades profundas y significativas que proporcionan el apoyo emocional que la familia debería. Y he aprendido a definir familia no por sangre, sino por respeto mutuo y cuidado genuino. Para aquellos de vosotros viendo que podríais estar luchando con situaciones similares, recordad que establecer límites no es egoísta. Es necesario. La manipulación financiera en familias es más común de lo que muchos se dan cuenta, y reconocerla es el primer paso hacia romper el ciclo. ¿Habéis tenido que establecer límites difíciles con familiares sobre dinero? ¿Qué os ayudó a manteneros fuertes en vuestra decisión? Nos encantaría oír vuestras historias en los comentarios abajo. Y si esta historia os resonó, por favor pulsa ese botón de me gusta y suscríbete para apoyar más contenido como este. Comparte este vídeo con alguien que podría necesitar oír que está bien protegerse, incluso de la familia. Gracias por ver, y recordad lo que mi abuela me enseñó. Tu valor no se mide por lo que das a quienes toman, sino por los límites que estableces para proteger tu paz.